Bueno, estructuras de selección. La primera estructura de selección que vamos a ver es el if. El if tiene variantes. Podemos considerar todo dentro de un mismo caso. Tenemos el if con un else, el if con un else if, y el if con un else if, y con un else. En este caso yo a la izquierda escribí cómo sería la sintaxis en muchos lenguajes, PHP también, donde hay una pregunta dentro de los paréntesis. Esa pregunta es una pregunta por sí o por no. Puede ser por igual, por distinto, por mayor, por si una cosa existe dentro de otra. No importa. Esa pregunta es verdadera o es falsa. Si es verdadera, entonces la computadora va a ejecutar lo que se encuentre dentro de las llaves. Sería este camino rojo, el camino del sí, el camino del true. Si lo que está dentro de los paréntesis no es verdadero, entonces se saltea el camino rojo del verdadero y el programa continúa para abajo. Visto con un diagrama de flujo, si tenemos una proposición lógica, si esta proposición es verdadera, se hace el camino del rojo. Si esta proposición es falsa, se hace esquivar esas líneas y continúa para abajo ejecutándose lo que haya. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo del código. Cuando nosotros tenemos un if, por ejemplo, el número es 200. Si número es mayor que 0, se muestra el mensaje, el número es mayor que 0. Bueno, en este caso es obvio, 200 es mayor que 0, entonces va a mostrar este mensaje. Pero no hay especificado qué hay que hacer cuando el número no sea mayor a 200. Es decir que, si bien esto se cumpla, se van a ejecutar el código entre las llaves rojas, y si esto no se cumple, entonces esto se saltea y continúa ejecutándose lo que esté para abajo. Si a mí me interesara hacer algo cuando el número no sea mayor a 0, bueno, tendría que poner más if para especificar cada cosa. Acá, por ejemplo, puse otro if preguntando si el número era menor a 999. Si el número es menor, bueno, entonces se va a mostrar este mensaje. Ahora, puede ser mayor a 0, menor a 999. Si quisiera preguntar, por ejemplo, si el número toma un valor específico, podría utilizar el igual igual como una pregunta. Si el número es exactamente 100, se muestra este valor, y si no, se saltea. No hay nada para hacer en el caso específico de que la pregunta no sea verdadera. Puedo preguntar por distinto. Si el número es distinto de 2, entonces que se haga esto. Pero no estoy especificando qué hacer en caso de que sea falsa esa pregunta. Este sería un if simple. Me dice, el número es mayor a 0, es menor a 999 y es distinto de 2. Siempre fue verdadero cualquiera de los if que yo tenía acá preguntados, excepto el de 100. Si yo ahora pongo que el número vale 100 y lo vuelvo a ejecutar, me dice que es mayor a 0, que es menor a 999, que es igual a 100 y que es distinto de 2. Si el número fuera 2, entonces es mayor a 0, es menor a 999, no es 100, y como es igual a 2, el if de que es distinto de 2 dio falso, y no estamos haciendo nada en particular. La dificultad de este if es que no puede expresar, no tiene forma de controlar qué es lo que hay que hacer cuando la proposición sea falsa. Para eso tenemos otra estructura. En la estructura que podemos expresar explícitamente qué hay que hacer para el caso falso de la proposición, tenemos el else. Entonces, vamos a preguntar, if se cumple una proposición. Si eso es verdadero, se hace lo que está dentro de las llaves. Si no es verdadero, vamos a poner la palabra else, que es una palabra reservada de los lenguajes de programación, la mayoría, y a continuación del else unas llaves. En las llaves que estén al costado del else se especifica el falso. En las llaves que están al costado del if se especifica el verdadero. Entonces podríamos interpretar esto de la siguiente manera. Yo hago una pregunta. Si la pregunta es verdadera, si el resultado de la pregunta es verdadera, hacemos el camino del sí, que es este camino azul de acá, que equivale a el contenido entre estas dos llaves que están al costado del if. Si la respuesta es falsa, es un no, entonces hacemos estas líneas rojas que están en el camino del no. Eso equivaldría a las llaves que estén al costado del else. Y si no se hacen las del if, que son las verdaderas,
o se hacen las del false, que serían para el caso que sea falso, se hace uno o se hace el otro, cualquiera de los dos caminos luego se junta acá abajo y continúa por la línea verde. Sea que se ejecutó el azul y se saltó el rojo, o sea que se saltó el azul, se saltó el azul y fuimos al rojo porque la proposición fue falsa, cualquiera de los dos caminos, luego del azul o luego del rojo, continuamos ejecutando el verde. Es decir, que podemos especificar qué hacer cuando la pregunta tenga un resultado verdadero, qué hacer cuando la pregunta tenga un resultado falso, y luego se unen los dos caminos, el verdadero y el falso, y siguen para abajo después de la llavecita del último else. Ahora podría darse el caso de que si no es verdadero, entonces querramos repreguntar si no se cumple alguna otra proposición o otra condición. Para eso tenemos otra estructura. Esa otra estructura es el if, else, if. Si la proposición se cumple, entonces se hace lo que está en las llaves del if. Sería el camino azul. Si la proposición no se cumple, entonces se hace una pregunta, una repregunta, una pregunta nueva, dado que la primera fue falsa. Esta repregunta es si la edad es menor a 18. Si la edad fue menor a 18, entonces se ejecuta el else if. El else if sería esta pregunta. Esta pregunta se hizo porque la anterior fue falsa. Si la respuesta a esta segunda pregunta es verdadera, se hace el else if, que sería esta parte roja. Si a la respuesta a la pregunta del else if la respuesta es falsa, es un no, entonces podemos, si queremos, especificar con un else qué es lo que hay que hacer cuando ese else if de falso. Y luego, tanto si fue verdadero el primer if, si fue verdadero el else if, o ejecutamos el camino específico del falso, todos esos tres caminos se unen y continúan hacia abajo. No tengo más colores. Continúan hacia abajo por acá. Este fue el verdadero del primer if, este fue el verdadero del else if, y este fue el falso de todos los caminos. Si el primer if fue falso y el segundo fue falso, vamos a este falso en verde. Puede haber un montón de else if anidados. Podría haber un if, adentro un else if, else if, else if, else if, else if, todos los else if que querramos. Si ninguno de todos los else if fue verdadero, podemos elegir continuar derecho o especificar qué hacer, dado de que no fue verdadero ninguno de los else if anteriores. Eso lo hacemos con el else. Existen otras estructuras de selección en algunos lenguajes. En el caso de PHP nos queda por ver el switch. Lo vamos a ver en otro video. En el caso de la estructura de selección switch, podemos tomar una variable y según el contenido de la variable elegir múltiples caminos. Acá no se puede armar una proposición lógica compleja, sino que se eligen distintos caminos solamente por el valor que la variable tiene. Si día vale 0, voy a mostrar que el día es domingo. Si día vale 1, voy a mostrar que es lunes. Si es 2, que es martes, miércoles, etc. Si el número ingresado no es un número del 0 al 6, entonces voy a decir que ocurrió un error. Por ejemplo, ingreso el número 4, entonces me dice que es jueves. Ingreso el número 0, me dice que es domingo. Ingreso el número 6 y me dice que es sábado. De esta forma, dado el contenido que una variable tiene, puedo elegir que mi programa realice distintas cosas. Observarán que hay una sentencia llamada break. Esta sentencia break lo que hace es romper la ejecución de cualquier ciclo. En este caso estamos en un switch, en esta estructura de selección. Si nosotros no utilizamos el break, el compilador interpreta que tiene que ejecutar todas las cosas una a continuación de otra. Entonces, por ejemplo, si yo borro los break, y ejecuto este programa, cuando ingrese el día 0, va a ejecutar todos los case, uno debajo del otro. Fíjense en que yo ingresé case 0 y me mostró domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Si yo no pongo break, la interpretación es que si cumple, entonces tiene que ejecutar esa línea y todas las que estén debajo. Entonces la idea es, si cumple con ese valor, que ejecute lo que yo quiero y después con un break rompo para que no siga ejecutando lo que están debajo. También esto se puede usar a propósito.
si yo quisiera mostrar o ejecutar algo para algún conjunto de valores, podría dejar todos esos case sin break para que se ejecuten sea cual sea el número que haya ingresado en ellos.